En la conferencia de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador informo a ustedes y a la población en general sobre lo conseguido hasta ahora por el gobierno democrático para hacer realidad la cuarta transformación de la vida pública de México. Apenas llevamos 100 días de labores y considero que es importante lo alcanzado. Reformas constitucionales. En este tiempo seguiremos apegándonos al principio de que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. La Cuarta Transformación no ha requerido de una nueva constitución, solo de reformas constitucionales como la Ley de Extinción de Dominio, para la expropiación de bienes producto de la corrupción y la violencia, la modificación del artículo 19 de la Constitución para tipificar como delitos graves y sin derecho a fianza la corrupción, el robo de combustible y el fraude electoral, la reforma constitucional para la creación de la Guardia Nacional que permitirá que el gobierno cuente con los elementos suficientes y presencia en todo el país. Está en proceso la reforma constitucional para eliminar el fuero del presidente para que pueda ser juzgado en funciones, la modificación para la realización de consultas populares, la revocación del mandato y la ley de austeridad republicana. Se seguirá la máxima de que al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie. Estas son las acciones más sobresalientes de estos primeros 100 días de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Se promueve el derecho a la información y al diálogo circular, la eliminación de la mal llamada reforma energética y la atención al derecho del pueblo a la salud garantizando siempre la promoción y el respeto a los derechos humanos. Se canceló la cárcel de las Islas Marías para transformarla en un campamento ecológico. Desaparece el CISEN y el Estado Mayor Presidencial y se hacen públicos los expedientes políticos. Existe la determinación de mandar obedeciendo. Es por ello que se realizaron las consultas de la cancelación del aeropuerto y la termoeléctrica en Morelos. Se acabará con los fraudes electorales. ¿Saben cuándo se reformó el Código Penal para quitar la gravedad a todos los hechos de corrupción? El 10 de enero de 1994, en pleno auge neoliberal o neoporfirista, así o más claro. En la política exterior. Es vigente, no anacrónica, como algunos piensan, la frase del benemérito de las Américas, según la cual entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz. El gobierno se ha apegado a la autodeterminación de los pueblos y a la no intervención y la lucha por la paz en el mundo. Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Se mantiene una comunicación cordial con el gobierno de Estados Unidos. Se construye un acuerdo para el desarrollo para evitar la migración obligatoria. En materia económica. En materia económica, estamos aplicando la fórmula de acabar con la corrupción y con la impunidad para liberar fondos que puedan ser destinados al desarrollo y al bienestar del pueblo. Se lucha contra la corrupción que permitirá la liberación de fondos para el desarrollo y bienestar de México. Se terminan con los lujos en el gobierno con sueldos onerosos. Se subastarán aviones, helicópteros y vehículos extravagantes. Ya no hay servicios de salud de lujo. Se termina con la burocracia dorada. Todos estos ahorros permitirán contar con una bolsa adicional presupuestal de 700,000 millones de pesos durante 2019, por lo que no se aumentarán los equilibrios macroeconómicos, no se gastará más de lo que ingresa y no habrá endeudamiento, no habrá aumento de impuestos ni nuevos impuestos, se mantendrán los precios de la gasolina, el gas y la luz y no habrá aumentos en términos reales. El peso ha ganado 4%, la inflación ha bajado de 5.9 a 4.4% en promedio, la confianza del consumidor ha alcanzado 120 puntos. Se han creado 220,000 nuevos empleos y se está recuperando el salario mínimo. Se logró un acuerdo con el sector empresarial para que el aumento del salario mínimo sea del 16%, lo que refleja un crecimiento en la economía. La recuperación del salario será ascendente y continúa para que no dañe a las empresas y no provoque inflación. Se logrará un crecimiento anual del 4% si se acaba con la corrupción y se gobierna con austeridad. Proyección a corto plazo. Informo que estamos por licitar proyectos estratégicos
En abril se publicará la licitación del proyecto del Tren Maya, que abarcará 1.500 kilómetros de nuevas líneas férreas para pasajeros y turistas, con una proyección de inversión de 120 y 150 mil millones de pesos, y se crearán 300.000 empleos directos. Se tendrá una capacidad para traslado de 3 millones de visitantes al año, que aumentará el turismo en beneficios de Quintana Roo, Campeche, Tabasco y Chiapas. Se desarrollará el Istmo de Tehuantepec con la creación de interconexión de las costas del Océano Pacífico con el Golfo de México y de las modernizaciones de las vías férreas para transporte de carga. Será una vía de comunicación parecida al Canal de Panamá con ventajas importantes. Se reducirán los impuestos y los combustibles para aumentar la inversión en la zona. Se avanza con el proyecto de Santa Lucía. Se han cancelado los compromisos del lago de Texcoco. Aún con el costo de la cancelación, fue la mejor decisión. Se inició la zona franca en la frontera norte. Disminuyó el ISR, el IVA y aumentó el salario, con la finalidad de la creación de empleos que evitará la migración forzada. Hoy se publicarán las bases para la conexión de 50.000 kilómetros de líneas ópticas para comunicar por Internet a todo México, con el compromiso de la empresa que resulte ganadora para la creación de zonas de Internet gratuito en zonas públicas. Se prevé una inversión de 30.000 millones de pesos. Habrá modernidad desde abajo y para todos. Sector energético. Nos hemos propuesto rescatar la industria petrolera y eléctrica de la nación. Ese sector fue, durante el periodo neoliberal, saqueado impunemente. Se emprende ya el rescate del sector energético, que involucra principalmente a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad, que ha sido el sector más golpeado por la política de saqueo y pillaje instaurado por los gobiernos neoliberales. A 4 años de la llamada reforma energética, aún no se ha producido petróleo. Solo se redujo la inversión pública y privada en el sector. Ahora se produce menos petróleo, menos gasolina, menos electricidad y aumentaron los precios de los combustibles. De igual forma, los ingresos federales por estos rubros disminuyeron sustancialmente y se incrementó significativamente la deuda de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad. Hoy ya es posible anunciar que se ha detenido la corrupción tolerada en este sector. Proyectos abandonados. De centros de salud, hospitales, presas, acueductos, canales de riego, carreteras, libramientos, escuelas, trenes, unidades habitacionales, gasoductos, plantas de fertilizantes, centros turísticos, termoeléctricas, puertos y muchas otras obras mal planeadas. Se concluirán las obras que dejó en el abandono el gobierno anterior, por falta de recursos, por la mala planeación y por corrupción con un plan multianual. Estas marcadas prácticas de corrupción de los gobiernos neoliberales dejan como aprendizaje que no se iniciará un proyecto importante que no pueda ser concluido en el sexenio. Beneficios sociales. Se reestructurarán ya créditos del Infonavit. Se destinan más de 300.000 millones de pesos en los programas de bienestar en favor de las personas más pobres del país. Estos apoyos se entregan ya de manera directa, sin intermediarios, a adultos mayores, estudiantes, campesinos y jóvenes, así como a los productores nacionales con los precios de garantía y créditos a la palabra sin intereses. El gobierno de la Cuarta Transformación buscará siempre hacer realidad el ideal de la justicia social, empezando por aplicar el criterio de que por el bien de todos, primero los pobres. Y el boxeo. Salud pública. En materia de salud, estamos trabajando para mejorar de fondo y de manera integral la atención médica y el abasto de medicamentos. Se impulsa también el fomento al deporte y la atención a la demanda de salud pública, recuperando los centros de salud en el país con la compra de medicinas, evitando la corrupción para restablecer el suministro eficaz de atención médica y medicamentos a la población. No se sembrará maíz transgénico, no al fracking, la cancelación de la mina en Baja California Sur y se establecen garantías para la no privatización del agua y la protección de la flora y fauna del territorio nacional como parte del compromiso ecológico. Estoy convencido de que todo lo que hagamos para reactivar la economía, para producir, para crear empleos y lograr el bienestar material y cultural del pueblo, se traducirá en paz y tranquilidad social.
aunque todavía es el comienzo del camino hacia el progreso con justicia, ya empezamos a escribir el prólogo de la gran obra de transformación nacional. Si se acaba con la corrupción y se gobierna con austeridad, se puede obtener más crecimiento económico. Vamos a convertir a México en una potencia económica con dimensión social. Agradezco la confianza del pueblo de México, de todos los sectores. Y reitero, reafirmo, refrendo el compromiso de no fallar. Nunca jamás claudicaré, antes muerto que traidor. Notas finales. Se destaca el cierre del penal en las Islas Marías para convertirlo en un campamento ecológico. Si hay justicia, habrá seguridad. Todos estos planes se traducirán con paz y tranquilidad en el país. Se atenderán las causas de la gente que por necesidad se dedica a actividades delictivas. Con el avance de los programas de bienestar y la conformación de la Guardia Nacional contando con presencia en todo el país, se reducirán los crímenes de robo, secuestros y asesinatos. 62 de los 100 compromisos realizados en el Zócalo ya se han cumplido y los 38 restantes están en proceso. Vamos a seguir construyendo entre todas y todos la bella utopía. Vamos a seguir caminando hacia ese gran ideal de vivir en una patria nueva, libre, justa, democrática y fraterna. Gracias de todo corazón. ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Ya estás informado. No olvides darle like a este video y suscríbete a Escucha Diario. La conferencia de Andrés Manuel López Obrador en 5 minutos o menos.